Agradecemos las palabras de Alejandro Dolina y ahora en este acto de presentación tendrá lugar la firma del contrato de cesión de derechos. Vamos a invitar a acercarse al estrado a las autoridades del Hospital Garrahan, la doctora Josefa Rodríguez Rodríguez, directora médica ejecutiva del hospital, y el señor presidente de la Fundación Garrahan, Fernando Matera. El contrato de cesión de derechos que se firma establece que el doctor Aníbal Domingo Fernández cede a título gratuito a la Fundación Hospital de Pediatría Profesor Dr. Juan Garrahan los derechos económicos que tiene y le corresponden derivados del contrato de edición suscripto con la empresa Grupo Editorial Planeta. Han firmado la directora médica ejecutiva del hospital y el presidente de la Fundación y el jefe de gabinete de ministros. Le entregan en agradecimiento la agenda de la Fundación y una lapicera con la intención de que firme muchos ejemplares para que la Fundación pueda recaudar más. Bueno, señoras y señores, como cierre de este acto de presentación del libro Sonceras Argentinas y otras yerbas, escuchamos a su autor, el jefe de gabinete de ministros, doctor Aníbal Fernández. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por la presencia. A las abuelas, a las madres, Elsa Oestergel, a los familiares de detenidos desaparecidos, a las madres del dolor, a mis compañeros de gabinete, a Juan Manuel Urtubey, gobernador de Salta, que se ha quedado. Te lo agradezco, querido amigo, por estar con nosotros. A mis compañeros de gabinete, estimo profundamente, y representados por Julio, un viejo amigo, quizás el primero, y por eso mi vocación y mi alegría que me acompañara. Al negrito Moyano. Gracias, negro. A todos los que conforman con nosotros este gobierno, a diputados y senadores, todos amigos, todos conocidos, toda gente de trabajo, a la gente del club, hasta José Luis, y a Carlos Coloma y a la gente que me acompaña en un montón de otras acciones. La verdad que es un gran honor, un tremendo honor estar aquí. Perdón, antes de empezar, un agradecimiento a Carlitos Caramelo. Sin Carlitos Caramelo no se hubiese podido hacer, La verdad es que es un gran honor, un tremendo honor estar aquí en esta feria, presentando mi libro Sonceras Argentinas y otras yerbas. Agradezco la presencia de Alfredo Zayat, de la camada de nuevos periodistas, de los más serios, de los más responsables y de los más honestos. Por eso te invité, Alfredo, no somos amigos, por eso te invité, porque representás esa parte. A Julio ya se los he contado, porque forma parte de mis afectos más íntimos, y al negro porque el negro forma parte del cariño de todos nosotros, porque es un filósofo de esta vida, y dice las cosas como no las dice nadie. Gracias, negro, por estar con nosotros. Un honor, porque como todos los años asisten hombres y mujeres de un colosal tamaño literario, indudablemente, y escritores de la talla de Mario Vargas Llosa y filósofos de la profundidad, por favor, y filósofos de la profundidad de Fernando de Savater, de quienes me confieso consecuente lector. Ellos, junto a varios de los más importantes escritores argentinos, latinoamericanos, han dado brillo y luz a esta feria, únicamente ensombrecida por la muerte de don Ernesto Sábato. Todos han hecho de esta edición de la Feria del Libro una verdadera fiesta del alma y de los sentidos, y yo lo rescato como tales. No puede menos que agradecerle a la vida por esta oportunidad, poder estar en esta sala, inmensa sala, colmada entre amigos, presentando un libro. Es muchísimo para uno, es muchísimo. Para un pibito, para un negrito de Quilmes es muchísimo. Pero yo he pretendido hacer con esto
más que un texto, un gesto. Eso es lo que pretendimos hacer, porque Soncera nace de la emoción y del respeto que yo siento por Arturo Jauretche. Hace más de 10 años que presido un instituto que se llama Arturo Jauretche y mi agrupación que fundé en 1997 y que hoy se extendió a varios distritos se llama Arturo Jauretche. No es una cosa del hoy, digamos, es una vocación, es una necesidad, un reconocimiento a una de las cabezas más claras, como lo fue Raúl Scalabrini Ortiz, como lo fue Hernández Arregui. La diferencia que yo marco a lo mejor entre Hernández Arregui y Scalabrini Ortiz con Jauretche es que Jauretche siempre habló desde la política y eso es quizás lo que más a mí me haya impactado y lo que me haya llevado a tratar de copiar su formato para presentarlo, para exhibirlo de la mejor manera. Pero fundamentalmente nace la necesidad visceral de responder a tanto absurdo organizado, a tanta violencia verbal sin respuesta, a tanta calumnia disfrazada de crítica a la que han sometido a nuestra propuesta política. Es un gesto para que se den cuenta que sabemos que mienten, un gesto para que llamemos la atención, un gesto para que humildemente ayudemos a pensar, también un enorme gesto para la juventud, para esta montonera de pibes y pibas que siendo bochornosamente jóvenes han comprendido de la mano de Néstor y de la mano de Cristina que la política tiene valor. Y que solo el conquistarlo podemos cambiar la vida de los argentinos. Conquistando el poder a través de la política podemos cambiar la vida de los argentinos. Yo no soy un escritor, señores, yo no lo soy. Ni pretendo paragonarme con don Arturo Jauretche, por Dios. Pero tomamos el desafío. Yo, para fines de diciembre y principio de enero, juntaba los libros que me iba a llevar, es un jodón bárbaro, libros de historia, de papel picado, para divertirme como un loco en Villa Gesell, pero cuando se me dio por mirar por internet qué me podía comprar otro libro para llevarme, me di cuenta que escribía cualquiera. Y sobre temas terribles, en donde todo era absolutamente aleatorio, todo era potencial, agraviaban con potenciales, permanentemente agraviando con potenciales. ¿Y de quién es la culpa entonces, si no es nuestra? ¿Qué lugar estamos dejando nosotros para que estos personajes siniestros escriban esas barbaridades de nosotros mismos y nosotros miramos para un costado como perro que volteó la olla? ¿Por qué? Nosotros tomamos el desafío a lo mejor con una ventaja respecto a Arturo Jauretche, porque él lo presenta el 20 de noviembre del 68, gobierno de Onganía, un gobierno de facto. Nosotros tenemos una ventaja que él no tuvo, que es la información. Entonces nosotros nos propusimos a desmenuzarlas, a hacerlas pedazos a esas sonceras. Le llamamos sonceras por un problema de no ser tan excedido en las expresiones, con elementos, porque nos sobran logros para mostrarlos, porque tenemos elementos de sobra para mostrarlos. Habrán visto que es permanente la acción de la presidenta dando lugar a hacer un acto acá y presentar 2 o 3 o 4 actos a través de teleconferencias porque no da el tiempo material para poder cumplir con ese paso. Y entonces ese es quizás el punto en donde nosotros nos calzamos y empezamos a trabajar con ello. Partimos como partió Jauretche, de la madre de todas, de la madre que las parió a todas, como decía él, que es la civilización y la barbarie. Ustedes saben que eso está arraigado en los argentinos como si fuese el ADN de verdad de los argentinos. Todo lo que viene de afuera, y si es de Estados Unidos, ni te la cuento. Pero si es industria nacional, no debe ser muy bueno. Es una realidad que nosotros intentamos destrozar, desarmar o trabajar en consecuencia. Naturalmente no les voy a contar el libro, necesitamos vender muchos ejemplares para tener muchas regalías para los pibes del Garrahan. El objetivo tiene que ser ese. Pero quiero hacer algunas referencias porque si no, no tendría mucho sentido en esto, aunque más no sea, como diría el Negrito Dolina, en forma superficial. En la introducción lo que pretendí en forma más o menos atrevida es tener una conversación imaginaria con don Arturo Jauretche con el mínimo objetivo de pedirle autorización y que no considerar una falta de respeto el inmiscuirnos en su forma de escribir y tratar de copiar el formato para expresarnos, como decía él, para que nos entiendan los criollos y contar las verdades nuestras, las que sentimos nosotros.
Desde la Soncera 3 a la Soncera 8 nos planteamos la situación de los más vulnerables. Es muy importante fijarse ese punto, porque siempre se han agarrado con el más desgraciado, con el más lastimado. Esto no es de ahora, esto es histórico. Hace más de 50 años Atahualpa Yupanqui, en las coplas del payador Penseguido, decía: y si a veces he cantado ante panzudos patrones, he picañado las razones profundas del pobrerío. Yo no traiciono a los míos por Parma ni patacones. Esto es lo que hemos logrado nosotros. Si seguimos avanzando, entre la Soncera 6 y la Soncera 7 le demuestran que convivimos en un suerte de combo de una Soncera, porque la Soncera 6 nos habla de la inmigración de baja calidad. Mi padre era Fernández Suárez y mi madre era Sánchez Oliván. Hasta la última gota de sangre española, hasta la última gota de sangre española. ¿Eran mejores que los bolivianos o los paraguayos o los chilenos que conviven con nosotros? ¡No! En aquel momento eran la chusma ultramarina. También pasaron por la misma situación. Por eso es que la vocación que nosotros tenemos al denunciar vehementemente esta posición es la que muestre la situación tan particular de agraviar a aquellos que vienen a hacer el trabajo que los argentinos no quieren hacer. Entonces, nuestra posición, nuestra vocación es exhibirla como tal y desmenuzar y pretender evitar que se lo agravie permanentemente al pueblo trabajador, a el que sufre, al vulnerable, al que estamos tratando de rescatar todos los días, porque Néstor encontró este país prendido fuego con 54% de pobreza y 27% de indigencia. Esa transformación que hoy tenemos falta mucho todavía y es uno de los grandes desafíos que la presidenta tiene entre sus manos para las próximas generaciones. Pero si fuera poco esto, pasamos al segundo plano cuando hablamos de la Soncera 7, entonces aparecemos con otra que dice: el problema de la Argentina somos los argentinos. Pero ¿cómo? No eran los extranjeros. Había que rajar a los extranjeros, entonces hagamos una cosa, traigamos paraguayos, bolivianos, chilenos y resolvemos el tema. Pero entonces dejó de ser el problema los argentinos. El problema es la educación. Y estaba Alberto Silioni por ahí, y es el que tiene en esto mucho que ver, porque si el problema es la educación, bueno, Néstor se comprometió en el 2005 que en el 2010 iba a estar el 6% del Producto Bruto Interno y fue 6.47. Entonces el problema no es la educación, el problema son los políticos. Y si el problema son los políticos, participemos, y no hay mejor forma que resolver y rajar a los que no se quiere. Participamos, se los echa con los votos, que es la única forma que se debe echar a un político. Pero no se puede ganar, entonces el problema es la educación de los políticos. Y ahí entramos en un tema que es medular. Cuando entramos a hablar de la educación de los políticos, el problema es el peronismo. Lisa y llanamente. Y acá se las dejo picando porque la vamos a retomar un poquitito más adelante. Pero entramos con la Soncera 10, con una sosura definición de hegemonía y autoritarismo. Se rajaron el mate con el ensayo de hegemónico. Yo cuento en el libro que es muy común que cuando empezaron a exhibir el término de hegemónico, en la cola de colectivo uno con el diario, leyendo, y por ahí casaba que alguien lo decía, que daba piola, dice: qué hegemónico este Kirchner, ¿eh? Y los otros decían: sí, qué hegemónico. Y nosotros no hicimos otra cosa que investigar y que trabajar sobre este tema, sobre lo que uno tiene un poco de formación intelectual, y la otra ir a buscar, porque los papeles no muerden. Y Gramsci nos hace una definición concreta, contundente, cuando habla de la tarea de gobernar, es la tarea de construir hegemonía. Es conducir, es estar al frente, es gobernar. Bueno, cuando el país andaba como el culo, el mundo nos cortaba la cara y Néstor vino y gobernó. Esto es ser hegemónico.